Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. En este segmento de nuestra plataforma multimedia, nosotros seguimos los incidentes de la campaña electoral, los temas centrales de la campaña electoral. Y hasta ahora no se ha profundizado lo suficiente cuál es el significado de la propuesta formulada por Keiko Fujimori alrededor de que el 40% del canon regional se distribuya directamente a las comunidades o a las localidades de influencia directa de los proyectos mineros. No se le ha sacado punta, como se dice, no se ha profundizado, no se ha diagnosticado qué significa esto. A nuestro entender, esto puede ser una revolución en el área rural, puede significar una revolución en la lucha contra la pobreza, una revolución en el relanzamiento de los proyectos mineros y, por lo tanto, una revolución en el relanzamiento del crecimiento económico en el país. Bueno, para hablar de estos temas, hemos convocado al tributarista, el señor José Verona, un abogado, un reconocido tributarista, quien ha desarrollado una investigación sobre el tema y tiene mucho que contarnos al respecto, y a quien le agradecemos la gentileza de haber aceptado esta conversación. Buenas tardes, señor Verona, gracias por el diálogo. Buenas tardes, ¿cómo están todos los amigos de El Montonero? Quiero agradecer esta invitación y quedo a tu disposición para todas las preguntas. A ver, señor Verona, ¿por qué la idea de cómo nace en el diagnóstico, en el análisis que han hecho ustedes tributario económico, cómo nace la idea del 40%? ¿Es una cifra que se le ocurrió al programa de gobierno de Fuerza Popular o tiene algún asidero con estudios previos, con antecedentes económicos? ¿Cuál es la idea del 40%? A ver, en el año 2006, yo fui gerente de asesoría jurídica del gobierno regional del Callao y pude observar que había un canon inutilizado. Desde ahí a la fecha, más de 15 años, le vengo haciendo estudio al canon inutilizado. ¿Por qué se llama canon inutilizado? Las municipalidades, los gobiernos centrales y, por qué no decirlo, los ministerios no aprueban sus expedientes técnicos, no los hacen. No actualizan los precios, no los presentan, el Ministerio de Economía no los aprueba. X motivo, X ineficiencias. Producto de esas múltiples ineficiencias, porque te podría hablar, por ejemplo, que en los distritos el alcalde tiene un sueldo de 3.000 soles y nadie puede ganar más del alcalde y por eso no contrata a un buen especialista en contrataciones públicas. Lo que sea, por todos los motivos, la plata queda emposada en los 3 niveles de gobierno. Me gustaría que producción ponga el primer cuadro, donde se ve claramente cuál es el nivel de ejecución de gasto a nivel distrital, regional y gobierno central. Nos vamos a dar con la sorpresa que nadie supera el 65%. Entonces, a duras penas logran llegar. Este es, digamos, un estudio que han hecho ustedes en un análisis que han hecho del gasto de los diferentes niveles del gobierno en el estudio que usted dirige, ¿no es verdad? Así es. Es un análisis de la ejecución de gasto. Podría decirles que hace 5 años la ejecución de gasto era de 52% promedio a nivel nacional del canon y actualizado a la fecha es del 56%. Entonces quiere decir que el 40%, ¿dónde está? ¿Alguien se lo roba? ¿Alguien se lo agarra? No, nadie lo roba, nadie lo agarra. Queda emposado en el banco durmiendo el sueño de los justos. De acuerdo. Entonces, la cifra de 40% está basada en una realidad de la burocracia regional, local, en general también de la burocracia nacional. Un 40% del canon regional, bueno, para nuestros televidentes, el canon es el impuesto a la renta que pagan las mineras, 50% del cual se va al gobierno central y 50% del cual se distribuye a nivel de gobiernos subnacionales. Usted cuando habla del 40% se refiere a este 40% destinado a los gobiernos subnacionales, ¿no? Ahora, le pregunto, en el diagnóstico que ustedes han desarrollado, señor Verona, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál sería el impacto de distribuir el 40% del canon a las poblaciones vinculadas directamente a los grandes proyectos mineros?
7.5 millones de peruanos recibirían dinero del canon minero. 7.5 millones de peruanos es la zona de influencia minera. De ellos, más de la mitad. ¿Eso lo han cuantificado? ¿Eso lo han cuantificado? Distrito por distrito. Nosotros tenemos una tabla con los 1.800 distritos. Cada uno de estos, cuánta población tienen, cuánta pobreza tienen, cuánto tienen del canon, cuánto canon ejecutado. Composición familiar, 4 adultos, 1 familia. Esa familia recibe un cheque. Los cheques giran desde 2.000 soles hasta 60.000 soles al año, dependiendo de el distrito donde te encuentres, la población que viva ahí y la cantidad de actividad minera que hay ahí. O sea, a ver, primero para ponernos de acuerdo, un poco para entender. Usted habla de que las poblaciones directamente vinculadas a los proyectos mineros suman en realidad en total 7.5 millones de personas. Ahora bien, no todas esas personas están debajo de la línea de la pobreza, ¿no es verdad? Porque en el Perú hay alrededor de, digamos, después del desastre que nos deja la administración Vizcarra, hay más o menos entre 9 y cerca de 10 millones de pobres. Digamos, ¿usted tiene una idea de esos 7.5 millones de personas? ¿Cuántas personas están debajo de la línea de la pobreza? Sí, claro, 3.758.000. O sea, ¿sabe qué nos está usted diciendo? Que tranquilamente con esta medida, ¿no es cierto?, 1/3 de la pobreza, ¿no es cierto?, podría reducirse en cuestión de meses. En cuestión de Sí, meses. claro, totalmente. O sea, te lo voy a poner en buen cristiano. Hay personas que viven a 3 kilómetros de una minera que está en San Ramón, o que está en San Marcos, o que está en Torata, cualquiera de los 3 distritos. Los 3 distritos van a recibir más de 15.000 soles. La señora inmediatamente viene a comprarse una cocina de 600 soles y va a dejar de cocinar a leña. La señora va inmediatamente a agarrar 900 soles y se va a comprar un refrigerador. Porque esa señora, cada vez que va al mercado, todos los días, ¿por qué? Porque no tiene dónde refrigerar. Si compra medio pollo y cocina un cuarto, no puede guardar el otro cuartito, porque se le pudre, no tiene refrigerador. No tener refrigerador en el Perú para una ama de casa significa comprarse todos los días un ticket de la rifa para el COVID, porque ir todos los días al mercado es la posibilidad de contagiarse. Cuando hablamos que el Perú tiene un alto índice de contagio, es porque nuestro grado de penetración de refrigerados es del 18%. Significa que el 82% de los hogares no tiene refrigerador. ¿Sabe qué? Antes de entrar a las cifras distrito por distrito, esta posibilidad realmente es un relanzamiento general de la sociedad. Mire usted, con los hierros de la administración Vizcarra, la pobreza ha aumentado cerca de 10%, es decir, exactamente el número que usted señala, 3.5 millones de personas, digamos, en gran parte en las ciudades, una parte en el área rural. Pero lo que usted nos está diciendo es que la pobreza endémica que viene del área rural, 3.5 millones de personas saldrían en cuestión de 1 o 2 meses de esa situación. Y por otro lado nos está diciendo que 7.5 millones de personas pasarían a formar parte de una clase media rural. Realmente, ¿por qué? Yo no entiendo por qué esto no se está debatiendo tan intensamente en la agenda electoral, por qué los economistas no han tomado este tipo de iniciativas. Ya Carlos Adriancén, Lucho Valdivieso, economistas de gran data, ya le dieron su visto bueno. Ya señalaron que esto es lo mejor que le puede suceder al Perú y ambos coinciden es que es la propuesta más democrática de los últimos tiempos. Yo personalmente se lo presenté a Alan García, yo personalmente se lo presenté a Alfredo Torne y PPK, y yo personalmente se lo he presentado a Nano Guerra y a Keiko Fujimori, quienes lo han hecho suyo. Entonces, este tema es para mí la propuesta más reivindicativa de los últimos tiempos. Estamos acostumbrados a que papá Estado compre las refrigeradoras y les entregue. Y si la señora no quiere comprar refri, prefiere agarrar esa plata y pagarle un curso de computación
a su hijo, o prefiere agarrar esa plata y pagarle un curso de francés a su hija, ¿por qué no? ¿Acaso esa señora que vive en su casa con paredes de quincha de adobe y techo de calamina no puede elegir en qué gastar el dinero para mejor bienestar de sus hijos? Ujú. Claro, y claro, antes de entrar a las cifras, ¿no? Porque, digamos, yo quiero terminar con las cifras, las posibilidades de ingreso para los ciudadanos o las familias, dependiendo de cuál sea la decisión del Estado. Yo, lo que algunos economistas señalan es que han puesto una pequeña alerta. Cuidado que el canon, sobre todo el canon regional, debe ser destinado para obras de infraestructura, es decir, mejorar las carreteras, escuelas, postas médicas, porque finalmente eso es lo que le da, aumenta la productividad general en el entorno social. Eso no se estaba haciendo hasta ahora. ¿Qué opina usted de eso? ¿No Me da existe un... muchísimo gusto, me da Dígame, dígame. muchísimo gusto que lo mencione. Tengo plata del impuesto a la renta, tengo plata del IGB, tengo otros fondos, número uno. Dos, ¿quién sale de la pobreza cuando le ponen una carretera, si no tiene camión, si no tiene carro, si a la justa tiene bicicleta? ¿Quién Las sale de dos la cosas pobreza ocurrieron. cuando le ponen una carretera? ¿Quién sale de la pobreza cuando le construyen un colegio a 15 kilómetros y su hijo tiene que caminar hora y media de ida y hora y media al colegio? O ahora tiene que subir el cerro para agarrar señal porque a su casa no llega la señal de internet. Lo hemos visto. ¿A quién le reduce la pobreza cuando el hospital está a 40 kilómetros? Si me corto, me quedo en mi casa, no voy, porque si voy, entre lo que camino, me muero. ¿A quién le reduce la pobreza? La infraestructura pública. La infraestructura pública son necesidades sociales, no reducen la pobreza, eliminan las necesidades sociales. Entonces, si a mí me pones una carretera, yo por la puerta de mi casa veo pasar los camiones y solo como el polvo que me dejan, porque a mí ese camión no me deja un sol, porque papá Estado quiere tener todo el dinero y encima no lo gasta. Sin embargo, yo soy el que me lleno de polvo cuando pasa el camión. Esa es la reducción de pobreza que le quieren dar al De Perú. acuerdo, de acuerdo. Esa es una gran discusión que seguramente se va a dar. Yo veo muy poderoso el argumento de, de entrega directa, pero además, a ver, cuéntenos, señor Verona, ¿cuáles son los cálculos que ustedes han hecho? Tengo entendido que han hecho cálculos distrito por distrito, cuánto le tocaría, ¿no es cierto? Y en este caso creo que hay que pedirle a producción que ponga la segunda lámina, ¿no es verdad? A ver, Sí. cuéntenos, por favor, cómo sería esta distribución para saber de qué estamos hablando, cuál es la magnitud de los hechos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos en pantalla, ¿vale? Un gráfico que nos va a poner de manifiesto qué es lo que nosotros tenemos en realidad, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que varían los montos dependiendo de a quién se quiere llegar. Para explicar a los televidentes, a los seguidores de Montonero, vamos a ver que existe una realidad. Dependiendo del número de habitantes y dependiendo del canon que reciben, va a salir la ecuación. De hecho, va a haber distritos que tienen menos canon, pero reciben más cheque. ¿Por qué reciben más cheque? Por una sencilla razón. Estas personas tienen menos habitantes. Contrario censo, va a haber distritos que tienen más habitantes, ¿vale? Pero su cheque que reciben es más chico justamente porque el mismo canon se divide en menos número de habitantes. Entonces, es una relación inversa. Y quiero empezar por hablar del distrito de Ilabaya. Ilabaya nos trae como sorpresa, por ejemplo, que es el distrito que tiene el cheque más grande. Y esto propiamente se debe al número de habitantes que existen en Ilabaya. La cantidad que tienen en color verde son los números de habitantes mayores a 18 años. Cualquier persona puede cruzar esta cifra con CRE, entra a la página web de resultados de elecciones generales 2021 y va a ver ahí los electores hábiles. Esa es la cifra que está en verde. Es igual al número que nosotros hemos tomado. Entonces, en el caso de Ilabaya, tienes 7.439 mayores de 18 años.
¿Cuánto de canon tiene la valla? 150 millones al año, querido amigo, al año. Entonces, la composición familiar, 4 adultos, 150 millones, el 40% que no se usa es 60 millones. Entre la composición familiar le tocaría un cheque anual de 32.000 soles a cada familia en Ilabay. Usted está hablando de un cheque anual, de un cheque anual. La cantidad que está en color celeste es el cheque anual. Ya recuerde que yo no soy parte del equipo técnico de Keiko Fujimori, ya el equipo técnico, los que tomen el ganador que ingrese a el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que tomar una decisión si el cheque será mensual, bimestral, semestral, anual. Yo les presento la cifra anual. Siga usted desarrollando. En los otros distritos, ¿qué idea de montos tenemos? Vamos a un distrito mayor, donde el cheque ya no va a ser 32, sino va a duplicarse. San Marcos, ¿vale? El distrito de San Marcos. ¿Cuántos habitantes mayores a 18 años tiene? 16.405. ¿Cuánto tienen de canon? 624. Entonces tú me dirás, San Marcos tiene 4 veces lo que tiene La Valla. Sí, pero el cheque que le toca a cada familia es de 60.000. Pero si el canon es 4 veces, ¿por qué el cheque no es 4 veces? Porque tiene mayor población. Mientras en La Valla hay 7.400, en San Marcos hay 16.000. Señor Verona, ¿qué otro ejemplo podemos presentar para subrayar la importancia, la trascendencia de esta transformación radical que representa esta propuesta? Un distrito como Charati. Charati tiene 93 millones de canos. Ahí viven 33.529 personas. ¿Cuánto recibe su cheque? 4.438. Válido para comprar oxígeno, válido para comprar un concentrador de oxígeno, válido para comprar antipromicina, válido para comprar una cocina, un refrigerador, pagar cursos de idioma, cursos de computación. Lo que el señor crea que le hace mejor a su familia para salir de los niveles de pobreza. Señor Verona, bueno, luego de haber analizado estos cuadros, sería interesante que pasemos a reflexionar sobre la enorme trascendencia que tiene esta propuesta de distribuir el canon directamente a las poblaciones vinculadas a los proyectos mineros. Es decir, por ejemplo, ¿no? Resumiendo, 7.5 millones de personas que suman las poblaciones de estas localidades pasarían a formar parte de una clase media rural. 3.5 millones de pobres abandonarían esa condición y el Perú de tener 30% de pobres pasaría a tener 20%, es decir, igual que antes de la pandemia. En menos de un año. En meses, es impresionante, en meses. Y digamos, sin recuperar la totalidad del PBI perdido, sino simplemente redistribuyendo la riqueza generada, ¿no es cierto? Ahora, cuando el profesor Francis Fukuyama nos dio unas clases en la primera maestría que hice yo en el año 2002-2003 en Madrid, España, tenía una frase célebre que se me quedó marcada y grabada en la piel. Cuando el dinero entra por la puerta y por la ventana, la desigualdad sale por la puerta trasera. Impresionante, impresionante. O sea, pero lo que no estamos viendo, señor Verona, lo que no estamos viendo es que el futuro del Perú cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque las poblaciones mineras adyacentes, digamos, las poblaciones adyacentes vinculadas directamente a los proyectos mineros, se convertirían en los principales impulsores de la minería en el Perú y se acabó la estrategia antiminera en el Perú, ¿no es verdad? Tú lo tienes claro. Estos pseudocaudillos que aglutinan el reproche social de estás comiendo polvo y no ganas nada porque esté la minera, desaparece. Ya no hay ese discurso. Lárgate, le van a decir, desaparece. Más bien queremos a alguien que nos impulse a traer más mineras. El presupuesto que tienen los distritos lo van a dirigir a hacer shows
showroom, vengan a sacar por favor el hierro, el fierro, vengan por favor a sacar el oro, la plata, el cemento, la tierra área, vengan a invertir, porque el alcalde sabe que como traiga más minas, su gente recibe más cheques. Exactamente. Ahora, señor Verona, ¿y sabe qué? Es una manera de anudar el futuro del Perú. Nosotros en el Montonero, por ejemplo, siempre venimos señalando que el cinturón del cobre del norte, estos proyectos que conforman Conga, La Granja, Galeno, Michicayay, entre otros, podrían agregarle a la producción de cobre del Perú 1 millón de toneladas métricas de cobre refinado. Pero aquí viene lo impresionante. El PBI per cápita de Cajamarca podría llegar a ser igual al de un país desarrollado. Sin embargo, el crimen social es que Cajamarca tiene los 16 distritos más pobres del Perú. Ya, pero escúchame sobre Cajamarca. Escúchame sobre Cajamarca. Gracias por pasarme la pelota para meter el gol. Escúchame de Cajamarca. Los cheques comienzan en 7.000 soles en Cajamarca y van hasta 57.000 soles. Cheque por familia. Entonces, yo que veo pasar los camiones y que no recibo nada, ahora voy a recibir. Y le voy a entregar en Cajamarca la licencia social a los proyectos mineros. ¿Por qué? Porque yo soy socio de esa minera. ¿Por qué? Porque cuando esa minera le paga a SUNAT el canon minero, SUNAT se lo manda al ministerio, el ministerio lo reparte en la población. Exacto. Ahora, ¿y cómo evitamos? Yo me imagino que los radicales, los comunistas, van a estar queriendo en este momento que se conoce esta propuesta, creando poblaciones enteras. Es decir, movilizando, creando localidades directas o movilizando gente a los pueblos existentes, ¿no? Van a querer, o sea, esto no va a ser un intento de fraude electoral, sino un intento de fraude económico, social, para evitar... No se puede. A ver, dígame, ¿cómo se evita eso? No se puede. Primero hay dos, porque esto me lo preguntó Nano Guerra, jefe de plan de gobierno de Keiko Fujimori, a quien le agradezco mucho y le mando un abrazo por haber acogido la propuesta y la haya puesto en práctica y la haya adherido al plan de gobierno de Keiko. Hay dos motivos. ¿Ya? El uno es candado y el otro es propulsor. Doctor Verona, ¿cuál es el candado? Mande el DNI a marzo 2020. Antes de la pandemia. Sí, porque esta entrega de dinero tiene motivos de COVID para que atienda la pandemia. Y si funciona, porque pandemia vamos a tener 2021, 2022, 2023. Entonces, el canon va a ser repartido 2021, 2022, 2023. Doctor, y el 2023, veamos el impacto en la licencia social. Si este reparto del canon por motivos COVID ha generado realmente que haya licencia social, se mantendrá. ¿Por qué? Porque funciona. Yo recuerdo que mi abuelita me decía, lo que funciona se repite. ¿Por qué? Porque funciona, así de práctico. Entonces, segundo motivo, el propulsor. Doctor, ese es el candado, o sea, no va a haber migración. Aguanta un ratito. Segundo tema, el propulsor. Siempre nos hemos quejado que de provincia migran a Lima y que Lima es la capital central. ¿Por qué no usamos este mecanismo para promover que la gente que ha migrado a Lima retorne a sus provincias? Entonces, ¿cuál es el candado ahí? Si tú regresas a tu tierra o te mudas a una tierra, un año viviendo ahí de forma comprobada y tienes derecho al canon. ¿Qué vamos a hacer? Repoblar las ciudades de provincia. Claro, y además esto va a obligar a crear un sistema de propiedad, ¿no? Un sistema de propiedad alrededor de las zonas mineras y que no va a tener nada que envidiar a los sistemas de propiedad de Australia o de los países anglosajones, ¿no es verdad? Eso totalmente, o sea, el desarrollo, o sea, primero la transferencia tecnológica, porque alguien que estuvo viviendo en Lima 5, 7 años y va a provincia, va con todo el desarrollo intelectual, toda la transferencia tecnológica, va a ir y va a decir, oye, ¿por qué acá no tenemos cable? ¿O por qué acá no tenemos internet? O yo he visto que hacen la antena así, la antena así, ¿por qué nuestros estudiantes? Entonces, va con la transferencia tecnológica, ¿vale? Número uno. Dos, el desarrollo como ciudad cambia, la composición cambia. ¿Qué pasa si de pronto llegas a un pueblo donde todos tenían techo de estera y cuando llovía
se caía el agua y los hijos se enfermaban. Ahora todos van a cambiar su techo por cemento y ladrillo, llevando los resfríos y neumonía a la mitad o a cero. ¿Por qué? Porque recibieron dinero para poder implementar sus techos, cambiar los techos de calamina por techo de concreto. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo le agradezco infinitamente por este diálogo, señor Verona. Es evidente que esta propuesta es realmente revolucionaria. Genera una clase media rural, 7.5 millones de personas, reduce la pobreza, de 30% pasaríamos a tener 20% de pobres antes de la pandemia. En segundo lugar, relanza los proyectos mineros a nivel nacional y relanza el proyecto de crecimiento en el país, porque de alguna manera el futuro del Perú está ligado a la minería, sobre todo al cobre. Le agradezco infinitamente por esta reflexión, por este estudio y bueno, debería ser un gran consenso nacional este tipo de propuestas. Gracias, gracias a los amigos de Montonero, gracias a todo el Perú por vernos y gracias a todos los que te siguen día a día, porque esto va a cambiar al Perú. Es una propuesta técnica que nos llevó 15 años, que vea la venia y la aceptación de un equipo político y estoy seguro que si esto se implementa, en un año se va a reducir ese 10% de la pobreza que tú bien has señalado y agradezco a Montonero por haberlo ratificado así. Muy bien, gracias señor Verona, muy agradecido. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero, regresamos en la siguiente edición.